Muy buen día, continuando con el diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Vamos a ver en el módulo 10 la respuesta a emergencia, seguimiento, evaluación y de cumplimiento y mejora. Como objetivos, conocer los requisitos mínimos para la elaboración de planes de emergencia, incluida la realización de simulacros, procesos de mejora y actualización, comprender los requisitos de las normas ISO 14001 y 45001 en relación a seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño, auditoría interna, revisión por la dirección y la mejora continua. Algunas definiciones: emergencia, estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente, ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. Vulnerabilidad, grado de resistencia y o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser física, social, económica, cultural, institucional y otros, ¿no? La emergencia puede ser pues, un fenómeno natural, ¿no? O también algo que pueda ser provocado de forma por el proceso mismo, ¿no? La brigada de emergencia, grupo de trabajadores que se encuentran debidamente organizados, entrenados y equipados con capacidad de identificar las condiciones de riesgo que puedan generar determinadas emergencias y entrenados para actuar oportunamente controlando, minimizando sus consecuencias. Esto es muy importante, ¿no? Las organizaciones, tener una brigada a la cual capacites ayuda bastante, ¿no? Y cuanto más número de trabajadores tienen, mucho más relevancia empieza a tomar en cuenta. Sobre todo si tus operaciones son algo aisladas de los sitios donde puedes alcanzar una emergencia, ¿no? Como hospitales, bomberos, policía, ¿no? Simulacro: ensayo o ejercicio de adiestramiento práctico del modo de actuar en caso de emergencia, según lo previsto en el plan de emergencia. En el punto C, sobre los requisitos y especificaciones de un plan de emergencia, se definen las políticas, la organización y los métodos que indican la manera de enfrentar una emergencia o desastres, tanto en lo general como en lo particular, a los fines de responder en el menor tiempo posible y disminuir los posibles daños. Entre las clases de emergencia, pues las tecnológicas son incendios, explosiones, derrames, fugas, naturales, sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, sociales, hurtos, terrorismo, conmoción social y plantones, ¿no? Estos son muy importantes. Más frecuentes pues, son los sociales, luego los tecnológicos y por último los naturales, pero todos merecen la misma relevancia en los requisitos para elaborar un plan de emergencia, ¿no? Principios: formulado por escrito, aprobación de la máxima autoridad de la empresa, la gerencia, difundidos entre personal y demás partes interesadas pertinentes, muy importante. El plan de emergencia lo deben conocer todos, hasta el personal transitorio, temporal, ¿no? De alguna contratista que tengamos, inclusive alguna parte interesada, tal vez tenemos un proveedor que cada semana con su camión nos envía los materiales, pues ese personal que viene debe conocer nuestros planes de emergencia. Brigadistas formados en el plan, asegurar el aprendizaje del contenido entre los brigadistas. De nada sirve una brigada si no está preparada. Y obviamente tienen que entrenar dentro de su horario de trabajo, ¿no? Y estar bien preparados, tener una buena condición física. Porque voluntad puede haber de muchos, pero ¿cuántos de ellos están preparados físicamente, ¿no? para hacer trabajos, digamos, de fuerza, ¿no? En un rescate? Realización de simulacros, muy importante. Los simulacros nos ayudan a ver si realmente se ha comprendido el plan o cuál de ese plan es inadecuado o cuál de ese plan no es comprendido. Eso nos permite una mejora continua. Los planes de emergencia se diseñan en función a los riesgos presentes en la organización para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para el ambiente. Por lo que la fase preliminar para poder elaborar un plan de emergencia es la identificación de los peligros y evaluación de riesgos de los posibles escenarios, las emergencias que se podrían presentar, los posibles escenarios de las emergencias.
y que se relacionan al tipo de actividades o procesos que se realizan y sus condiciones, materiales manejados y contexto en el que se desarrollan, entre otros. Los planes de emergencia se diseñan en función a los riesgos presentes en la organización para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para el... Aunque parezca lógico, algunas organizaciones hacen planes de emergencia para riesgos y peligros que no tienen. Entonces, eso es totalmente inadecuado. Hay que realizarlos para los que tú tienes. Y obviamente esto va de la mano con todo el proceso que has hecho de identificar peligros y evaluar riesgos en los pasos anteriores. Para la identificación de estos riesgos potenciales, se debe tener detallado las situaciones peligrosas existentes con todos los factores de riesgo, la ubicación de la identificación, instalación recinto, situación de los accesos, ancho de pasadizos, puertas, ubicación de los medios de protección, señales, luces de emergencia, sistemas de extinción, sistemas de alarma, hidrantes. Todo eso permite pues que identifiquemos los riesgos potenciales, y colocarles todos esos datos nos va a permitir una mejor evaluación. Si son pasillos estrechos, pues tenemos una evaluación de un riesgo mucho más alto, ¿no?, ante una evacuación. Características constructivas, entre ellas vías de evacuación, sectores de incendio, verificación de elementos estructurales, actividades que se desarrollan en cada piso con su situación y superficie que ocupan, ubicación y características de las instalaciones y servicios, número máximo de personas a evacuar en cada área con el cálculo de ocupación según criterio de la normativa vigente. En la evaluación se realiza una valoración que pondere las condiciones del estado actual de cada uno de los riesgos considerados en cada área, así como su interrelación. Planos de ubicación. Aparte de la memoria en la que se establecerá el análisis y contraste de todos los aspectos antes citados, la información recopilada y evaluada de riesgos se presentará en plano. Esto para fin de entender mejor de qué se trata pues, el plan de emergencia. La evaluación debe ponderar de acuerdo a qué tan factibles son los riesgos que se mencionan y estados pues como de cuánto personal hay, cómo es la infraestructura y la interrelación entre cada uno de estas características. ¿Cuál es el contenido de un plan de emergencia? Primero, identificación de la organización, alcance del plan de emergencia, digamos si esto para el área de oficina o contabilidad, finanzas, almacén, identificación de las posibles emergencias, organización para la emergencia y asignación de responsabilidades, funciones de la brigada de emergencia y el proceso de comunicación. En estos 6 ítems que se ve aquí, lo más importante en el cual se suelen cometer más errores es en la organización para la emergencia y la asignación de responsabilidades. La identificación de la organización incluye al menos el nombre de la organización, actividad en la que se dedica, ubicación, régimen de trabajo, cantidad de trabajadores y cualquier otra información relevante que permita definir para qué instalaciones se ha desarrollado el plan de emergencia. El alcance del plan de emergencia establece los límites considerados para la atención de la emergencia, tanto físico como para la atención de personas, trabajadores, contratistas y visitantes, por ejemplo. En la identificación de posibles emergencias, de acuerdo a la evaluación de riesgos, se identificará las posibles emergencias que podrían ocurrir dentro de las instalaciones, como incendios, explosiones, derrames, fugas, emergencias médicas, lesiones, desastres naturales, entre otros. Hay que tener en cuenta que los planes de emergencia dentro de sus componentes incluyen planes de contingencia que contienen los procedimientos específicos para la pronta respuesta de estas posibles emergencias identificadas. La organización para la emergencia consiste en definir la organización que actuará en la atención de la emergencia, desde el coordinador de la atención, la brigada de emergencia, los supervisores de turno, el servicio médico, si lo hubiere, el personal de vigilancia y cualquier otro personal de apoyo que defina la organización. El coordinador
será el responsable de coordinar las acciones de atención de la emergencia, solicitar los recursos necesarios y comunicarse con la gerencia asignada para mantenerla informada y tomar las decisiones necesarias en caso de requerirse. Asimismo, es responsable de solicitar apoyo externo si fuese necesario, siguiendo los canales de comunicación que establezca la organización. Usualmente el coordinador es una persona capacitada, ¿no?, en ciertos aspectos de la evaluación de peligros, riesgos, planes de contingencia, emergencia, porque es la persona que debe coordinar con todo y debe tener bastante comunicación con las áreas. O sea, debe ser una persona que se interrelaciona con casi todas las áreas de donde se va a aplicar el plan de emergencia para poder coordinar de forma efectiva los recursos. Es así que cuando se tiene un coordinador y ella actúa y actúa durante la emergencia, las decisiones son más centralizadas y por ende más y mejor informadas, porque si no todos harían lo que mejor le parezca. La brigada de emergencia será la organización que dará la primera respuesta a la emergencia. Posee su propia organización interna. Obviamente, la brigada de emergencia reacciona ante la emergencia, aunque a veces digamos, su participación no evita, ¿no?, que la emergencia continúe, ¿no?, cuando sucede un incendio, por ejemplo, que ya no pueden controlar. Los supervisores de turno, dependiendo del tipo de actividad de la organización, pueden ser requeridos para asegurar o parar los procesos productivos de manera segura, de forma que se contenga el daño posible en una situación de emergencia. Por ejemplo, desviando o suspendiendo el envío de un fluido inflamable hacia una zona donde se desarrolla un incendio, ¿no? El servicio médico, si lo hubiere, deberá estar atento para recibir a los lesionados o heridos que pudiesen generarse de una emergencia y tomar las decisiones de atención en el sitio o traslado a algún centro asistencial, así como supervisar las actuaciones de primeros auxilios que puedan ejecutar los brigadistas. El personal de vigilancia participa en el control de los accesos, liberación de vías para acceso para los equipos de emergencia de apoyo externo que pudiesen ser solicitados, salida de ambulancias, control de visitantes que pudiesen estar en las instalaciones y control de personal que quisiera movilizar vehículos o salir de instalaciones sin autorización, que pudiesen obstaculizar las labores de respuesta a emergencia. Entonces el personal de vigilancia sí tiene una participación importante en el control, ¿no?, porque es el que digamos, el que ve el tema del control de los accesos para que las personas salgan o para que las personas no salgan, dependiendo del tipo de emergencia. Las funciones de la brigada. La organización deberá contar con una cantidad adecuada de personal designado para formar equipos de respuesta en casos de emergencia, para enfrentar todas las emergencias posibles. Estos equipos estarán conformados por miembros voluntarios del equipo Brigada de Primeros Auxilios, Brigada contra Incendios, Brigada de Evaluación, organizados típicamente según la siguiente estructura. Tenemos al jefe de brigada, al subjefe de brigada, la brigada contra incendio, de primeros auxilios o evacuación. Dependiendo del tamaño de la organización, estas pueden ser más numerosas, ¿no? De acuerdo al tipo de actividad, pudiera requerirse una brigada para atención de emergencias con materiales peligrosos, fugas y derrames, ¿no?, o una de rescate. La organización, de acuerdo a su tamaño, recursos y necesidades, define la estructura de su brigada. El personal que participe como miembro de la brigada debe encontrarse en suficiente forma física, mental y emocional, para lo cual debe ser evaluada su aptitud por el médico ocupacional antes de su postulación como brigadista. Esto es muy importante. He visto algunas organizaciones que su brigada no está en condiciones físicas, no están entrenados, y si hubiera un accidente empiezan a correr o en una pendiente, en una rampa o una longitud, digamos, prolongada, y ya se cansan y no tienen la resistencia que una brigada debería tener.
Los brigadistas deben estar disponibles para responder en caso de emergencia y deben ser entrenados continuamente para la atención del tipo de emergencias que han sido identificadas, siguiendo las pautas establecidas para la atención de cada una de ellas. Si tenemos turnos de personal en un sistema típico de trabajo 2x1, pues sí tenemos que tener una brigada en cada turno, porque obviamente no pueden estar disponibles al 100% cuando ya se retiran, ¿no? a sus días libres. En el proceso de comunicación, la organización deberá definir cómo comunicar una emergencia, a través de qué medios, quién comunica y a quiénes se lo comunica. Un diagrama de flujo de la comunicación interna y externa. Planes de contingencia específico para la atención de emergencias. Están constituidos por las acciones específicas para enfrentar las distintas situaciones de emergencias identificadas o en el plan. Es decir, especifica paso a paso lo que se deberá hacer para enfrentar, por ejemplo, un incendio, un derrame o emergencia médica. En este es importante, acá sí participan un equipo mucho más experto, ¿no? Que puede definir cuál es el paso 1 para detener un incendio, paso 2, paso 3 o un derrame, ¿no? Recursos para la atención de emergencias. El plan debe especificar cuáles son los recursos con los que cuenta la organización para atender las emergencias, tales como sistema de detección y alarma, sistemas contra incendios, cámaras de seguridad, equipos de combate de incendios, equipo para atención de emergencias con materiales peligrosos, equipos e insumos para atención de lesionados, equipos de rescate, vehículos de emergencia, ¿no? Todos los recursos que ellos tengan serán muy importantes para lo que respecta a la atención de emergencia. Se ha podido observar que algunas organizaciones tienen sus brigadas, pero no tienen los recursos para atender o están en mal estado, ¿no? Eso es muy importante. El plan de evacuación es la planificación de la acción de desocupar ordenadamente un lugar realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente. El principal objetivo que pretende alcanzar es el de evitar pérdidas humanas, por lo que para lograrlo se debe cumplir con los siguientes postulados. La evacuación debe ser organizada, rápida y oportuna. A partir de un análisis de vulnerabilidad que permite estimar el riesgo de las personas o de los bienes, instalaciones y población, la evacuación se desarrolla de la siguiente forma: parcial de personas y o evaluación total. Eso ya depende del análisis. Generalmente la forma parcial no es muy aplicable, la total sí se da en mayor medida, ¿no? La actividad de evacuación es realizada con ayuda de los brigadistas de evacuación, quienes se encargarán de verificar que no quede nadie atrás, guiar al personal hacia las áreas seguras de concentración o evacuación, donde serán informados sobre la situación de emergencia y deberá realizarse el conteo de personal, verificando que se coincida con el personal presente en la instalación. En el área de concentración deberá haber un responsable designado para mantener el orden, transmitir la información pertinente a las personas en el área de concentración y organizar el regreso a las áreas de trabajo, si es autorizado realizar el desalojo total, si la emergencia así lo requiere. Entonces siempre es bueno señalar por grupos que van a evacuar de determinadas áreas, pues quién será el responsable de mantenerlos en orden, ¿no? Es muy importante eso. Planos de emergencia. Son planos donde deben estar ubicados al menos los equipos de emergencia, rutas de evacuación y áreas seguras de concentración, que deben estar publicados y facilitan la planificación de las acciones de control de emergencias y evacuación de personal. Esto es muy importante. Un plano se entiende bastante para saber por dónde ir, dónde están los extintores, zonas seguras y demás, ¿no? Actividades posteriores a la emergencia. La acción de atender una emergencia no termina con el control de la misma, sino que se debe llevar hasta el restablecimiento normal de la operación de la organización. Para esto se debe contar con un plan de recuperación post-siniestro que incluye mantenimiento interno y externo, proveedores y demás actividades, como relaciones con el agente de seguros y otras partes interesadas. Obviamente, pues digamos, se han utilizado los extintores, se han activado las alarmas oloríficas o de sonido, pues
tienen que restaurarlas, reemplazar los extintores, reemplazar los contenedores de los gases oloríficos, o revisar el funcionamiento de la sirena que pudo haber quedado prendida por mucho tiempo, ¿no? También deben definirse acciones de remediación ambiental, si fuera el caso, y manejo y disposición de desechos que pudieran generarse durante la atención a la emergencia de acuerdo a las regulaciones locales. Obviamente, ¿no?, la emisión digamos, del extintor genera pues un residuo ahí, ¿no?, que luego tiene que ser limpiado. Si utilizan espuma, si se utiliza arena también, ¿no?, la arena. Si se utiliza algún método de contacto como paños absorbentes para detener un aceite, pues los paños deben ser destinados de forma correspondiente, ¿no?, para su disposición final. Los simulacros. Un simulacro es la representación de una respuesta de protección ante una emergencia causada por uno o más fenómenos o agentes perturbadores. Durante el ejercicio se simulan diversos escenarios lo más cercanos a la realidad con la finalidad de probar y preparar la respuesta más eficaz ante eventuales situaciones reales de perturbación. Los simulacros son muy importantes, ¿no? Nos permiten ver pues, perturbaciones que pudiera haber, demoras en el proceso o la falta de información, ¿no?, de muchos de ellos. El principal objetivo es lograr que el personal de la empresa practique las acciones previstas para realizar una evacuación y atención de la emergencia con óptimo desempeño, de modo que se generen y consoliden los hábitos correctos de respuesta. Los simulacros son el medio por el cual se revisan las políticas y procedimientos establecidos para los casos de emergencia. Con ello debe probar que lo planeado resulta sencillo y eficiente. Es posible que los simulacros revelen deficiencias tales las cuales pueden remediarse durante una situación de emergencia simulada, en lugar de tratar de encontrar soluciones ante la ocurrencia de una emergencia de solución real. O sea, es mejor ver, pues obviamente, algunas ocurrencias en simulaciones que en casos reales, ¿no? Y obviamente todo simulacro debe estar documentado en cómo fue y los resultados que se tuvo para poder establecer puntos de mejora para el siguiente. En los simulacros tenemos las etapas de planeación, reunión de inicio, ejecución, culminación, reunión, cierre y evaluación, elaboración de informe e implementación de medidas correctivas, como les había mencionado, ¿no? Siempre es importante la elaboración de informe. La planeación consiste en definir el escenario que se simulará, cómo será la activación de las alarmas, notificaciones al personal, el alcance de la actividad. Respecto a la activación de la alarma, pues depende, ¿no? Puede ser una alarma sonora, una alarma visual, una alarma olorífica. Es dependiendo de cuál es más conveniente, ¿no? Una alarma sonora en un lugar donde todos están con tapón de oídos y perfectamente aislados del ruido, pues no convendría, ¿no? Ahí necesitan otro tipo de alarma. También la secuencia de actividades, los horarios, comunicaciones, recursos requeridos, designación de observadores, si será notificado sorpresa, este es un detalle importante. Para ello se realizan reuniones donde se establecerá cuál será la bitácora de la actividad y qué hitos deberán irse registrando como control de la ejecución del simulacro. Los participantes de las reuniones de planificación dependerán de lo que se quiere evaluar. Por ejemplo, si se desea evaluar la velocidad de respuesta de los brigadistas, posiblemente ellos no se ven involucrados en las actividades de planificación. Reunión de inicio. Antes de la ejecución del simulacro, todos los involucrados en la planificación y evaluación de la actividad se reúnen para aclarar las reglas de la actividad, funciones que ejecutará cada uno en la puesta en escena, entrega de identificaciones, formatos de evaluación, cronómetros y aclarar cualquier duda que pudiera surgir. Esta reunión es muy importante y tomarse el tiempo necesario para poder dejar las cosas bien claras. La ejecución del simulacro consiste en la realización de la simulación de acuerdo a la bitácora planificada. Durante la ejecución del simulacro se deben llevar registros de los tiempos de ejecución de cada hito, hacer documentaciones fotográficas o de video y registrar las oportunidades de mejora en los formatos entregados para tal fin. Notificación de comunicación del simulacro. Una vez finalizado el simulacro, se debe notificar la finalización del mismo
y si se ha incluido la evacuación de personal, autorizar su regreso a los puestos de trabajo, agradeciendo su participación en la actividad y explicándoles la razón de realizar este tipo de actividades. En la reunión de cierre es la reunión con todos los involucrados en la planificación, ejecución de respuestas de emergencia, personal SOMA, brigadistas, servicio médico y evaluación de observadores a fin de recopilar los documentos generados durante el simulacro, tener la retroalimentación de sus observaciones y posibles oportunidades de mejora sobre los procedimientos de respuesta a emergencia, identificar requisitos de capacitación al personal, necesidad de nuevos recursos, entre otros. En el informe, los resultados del simulacro deben ser puestos por los documentos que fueron generados, formatos llenos, listas de personal evacuado, resultados de las reuniones y oportunidades de mejora. El informe debe reflejar el grado de cumplimiento de los objetivos planificados, las oportunidades de mejora identificadas, un plan de acción para las mejoras correctivas y la fecha del próximo simulacro. La implementación de las medidas correctivas. Se debe aplicar medidas sobre las oportunidades de mejora identificadas y evaluar su eficacia en el siguiente simulacro, preferiblemente, o situación de emergencia real si ocurriese lo primero. Siempre la mejora continua, ¿no? El plan de emergencia debe ser revisado y actualizado como consecuencia de las oportunidades de mejora identificadas después de los simulacros. Cuando ocurran cambios de actividades, procesos o recursos, manejadas por la organización por cambios en los requisitos legales y o cambios en los conocimientos de los peligros involucrados en la operación de la organización, y cada vez que se realice una actualización del plan de emergencia deberá realizarse la actualización de la capacitación en respuesta a emergencia a las partes interesadas. No es consecuencia de una mejora siempre nuevamente volver a capacitar a nuestro personal respecto a la mejora que estamos haciendo. Este es, por ejemplo, un modelo. Empezamos con el plan, identificamos la situación, identificamos medios y materiales, definimos funciones de personal, mantenimiento de instalaciones, la formación, actuación y mejora del plan y luego el simulacro. Y nuevamente volvemos a hacer un plan de emergencia con las mejoras que pudimos encontrar. En lo que es en el seguimiento de la evaluación del cumplimiento y mejora, pues tenemos algunas definiciones. Primero, la eficacia, el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Es relacionado con la eficacia en la prevención de lesiones y deterioros de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. Seguimiento, determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. Auditoría, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Conformidad, cumplimiento de un requisito. Acción correctiva, acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir. Mejora continua, actividad recurrente para mejorar el seguimiento y evaluación del cumplimiento. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño. La organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición y cómo se hará ese seguimiento. Asimismo, cómo se hará la evaluación y medición de desempeño de aquello que se está midiendo y siguiendo. Entonces, la organización determina qué medir, cómo medir y qué significan las mediciones que hicimos de acuerdo a los parámetros o los KPI que pudiéramos haber obtenido. El seguimiento y medición debe incluir el grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos, las actividades y operaciones planificadas para abordar los riesgos y oportunidades, el progreso en el logro de los objetivos de SOMA, la eficacia de los controles operacionales y otros controles. La organización define los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, los criterios frente a los cuales la organización evaluará su desempeño, cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición, cuándo se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y determinar la eficacia del sistema de gestión. En el caso de que se requieran equipos de seguimiento y medición, estos deben ser calibrados o verificados según sea aplicable y utilizados y mantenidos según sea apropiado, con evidencias documentales que lo demuestren. Esto habíamos visto pues en anteriores capítulos, que si no, los equipos deben estar perfectamente calibrados, si no la medición y el seguimiento pues son incorrectos, ¿no? Y de acuerdo a cómo medimos, pues la organización debe tomar la decisión, ¿no?, en qué cambios hacer, ¿no? Y obviamente toda esta información tiene que estar documentada. La auditoría. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de SOMA es conforme con los requisitos propios de la organización, los requisitos legales de la norma contra la cual desean comparar, como la ley 29783, se implementa y mantiene eficazmente. Este es el proceso, más o menos cómo se realiza una auditoría. ¿No? Entonces utilizamos una herramienta de gestión que comprende una evaluación para ver la parte sistemática, documentada, independiente, objetiva, para obtener evidencias, utilizarlas y establecer el sí o no. Y por último, cumplen los criterios para desarrollar las políticas o hay que cambiar algo al respecto. Debe definirse un programa de auditoría interna que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta a los requisitos de planificación y la elaboración de informes que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas. Definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría. Seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse que la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores podrían ser personas externas a la organización. En este contexto a veces es preferible cuando son externos, ¿no?, porque hay una evaluación más imparcial, siempre y cuando sean adecuados también los auditores, ¿no? La organización debe, nos dice la norma, a intervalos planificados para indicar si cumple, realizar la auditoría interna. Requisitos propios, requisitos de la norma, se implementa y mantiene de manera eficaz. El programa de auditoría interna debe planificar uno o varios programas de auditoría, definir criterios de auditoría, alcance de auditoría, seleccionar auditores, informar a la dirección sobre los hallazgos pertinentes a los trabajadores, representantes y partes interesadas, tomar acciones correctivas sin demora, conservar la información documentada como evidencia del programa de auditoría y resultados. Las auditorías son muy importantes, nos permiten ver parte de nuestros propios errores, ¿no?, hacia lo que es el sistema que estamos implementando. Los resultados de las auditorías se informan a los directivos y los hallazgos pertinentes a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores y otras partes interesadas pertinentes. Se deben tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo y conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión a intervalos planificados. Debe conservarse la información documentada e incluir estado de revisiones previas, los cambios en cuestiones externas e internas, necesidades, expectativas de las partes interesadas, requisitos legales, riesgos, aspectos y oportunidades, grado de cumplimiento de la política y objetivos, adecuación de recursos, logro de objetivos, información del desempeño, adecuación de recursos, comunicaciones pertinentes de las partes interesadas y oportunidades de mejora. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen conveniencia, adecuación, eficacia del sistema para alcanzar los resultados, conclusiones, decisiones, oportunidades de mejora, requerimiento de recursos, cambios en la planeación estratégica. La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores y representantes de los trabajadores. Esto en el marco de la ISO 45001.
Por su parte, la ley 29783 en su artículo 45 a 47, en el reglamento de esta misma ley, en el artículo 89 a 91, nos dice que el empleador debe vigilar la ejecución y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a fin de identificar las causas de la disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el equipo sistema, teniendo en cuenta que si cumplieron los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, evaluar la capacidad de la gestión de seguridad y salud en el trabajo para satisfacer las necesidades integrales de la organización, de las partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, representantes y las autoridades administrativas del trabajo. Entonces, las auditorías deben cumplir los objetivos de la ley de seguridad. No vamos a ir a auditar algo que no corresponde al SCT, no, si lo estoy haciendo dentro de ese marco. Y obviamente todas las disposiciones respecto a qué vamos a auditar deben estar debidamente incluidas en todo lo que es el sistema de auditorías. Tenemos que tenemos que seguir evaluando y teniendo en cuenta que los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de riesgos CIPER, los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia, la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, los resultados y recomendación de las auditorías y evaluaciones relacionadas por la dirección de la empresa, las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras, los cambios en las normas legales, los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y requerimiento, los acuerdos convencionales y actas de trabajo, evaluar la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los de política de seguridad y salud subjetivos, identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, incluida la adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la organización y la medición de resultados, presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información sobre la determinación de las prioridades para una planificación útil y de mejora continua, evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia realizada por periodos anteriores. Entonces tenemos una serie de ítems que nos tiene que entregar la alta dirección y que por ello recae pues en que estos tipos de auditorías son muy importantes porque revelan muchas cosas. Asimismo, los procedimientos del empleador en la gestión de seguridad y salud en el trabajo se revisan periódicamente a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de riesgos asociados al trabajo. Hay cosas pues que están dentro del área de trabajo y que no corresponden pues a lo que queremos auditar, y que también deben ser revisados de forma periódica para saber si la auditoría sirve o no, o si los parámetros que yo estoy poniendo en la auditoría sirven o no. Los resultados de los aspectos antes mencionados como parte de la vigilancia del sistema de gestión de seguridad en el trabajo deben de revisarse por lo menos una vez al año. Esto nos implica que debemos auditarnos una vez al año. Y las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse a las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, quiere decir al equipo de trabajo, ¿no? que está gestionando la seguridad y salud en el trabajo, al comité o al supervisor de seguridad y salud del trabajo, los trabajadores y la organización sindical, ¿no? Si es que hubiera. Mejora continua. Como vimos pues desde el inicio de este curso, la mejora continua es parte crucial. Si lo que implemento no se mejora, pues no va a dar los resultados que es lo que se quiere, la conservación de la salud y del medio ambiente. Entonces la organización debe establecer todo un proceso de cómo va a ser su mejora continua.
Por ejemplo, que cuando ocurre un incidente o una no conformidad, la organización debe reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y, según sea aplicable, tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad, hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales. Evaluar con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la mano de conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la investigación de incidente o la revisión de la no conformidad mediante la determinación de las causas del incidente o la no conformidad utilizando alguno de los métodos para determinación de causa raíz de la organización decida la determinación de que si se han ocurrido incidentes similares, si existe no conformidad o si potencialmente puedan existir. Tenemos que revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para el SCT y otros riesgos, determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio, evaluar los riesgos de la SCT que se relacionan con los peligros nuevos o modificados antes de tomar acciones. Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas. Si fuera necesario hacer cambios en el sistema de gestión de la SCT, ¿no? Este es cuando, digamos, es por ejemplo como el cambio que se está dando de la OSAS 18001, ¿no? A la 45001, ¿no? Entonces están cambiando todo el sistema de gestión basado en una oportunidad de mejora, ¿no? Que es mudarse pues a la ISO 45001, ¿no? Para un sistema integrado de gestión. En resumen, la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de SOMA para mejorar el desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, promover una cultura que apoye al sistema de gestión de SOMA, promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SCT, comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores y cuando existan a los representantes de los trabajadores, mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua. Hasta ahí hemos llegado al módulo 10. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.